¿Qué tal, máquinas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta por aquí. Un miércoles más os traigo la previa fantasy de la jornada y eso significa que vamos a repasar los 10 partidos del finde y os iré dando mi opinión y recomendaciones en clave fantasy. Esta jornada la abrimos con este Elche Real Sociedad, un encuentro que creo que va a estar bastante igualado, reñido. Le voy a dar un empate, a pesar de lo que nos dice Bisoccer, que le dan un 44% de probabilidad de victoria a la Real. La verdad que lo veo bastante alto, teniendo en cuenta pues la temporada de uno y otro. Sí que es cierto que la Real viene de 2 victorias seguidas, eso le dará esa confianza, le da esa moral para, pues bueno, encontrar una buena dinámica en próximas jornadas. Este partido en ese sentido es clave. Si consiguen aquí una victoria se van al parón con 3 victorias seguidas, por tanto, partido importantísimo. También para el Elche, que en los últimos partidos pues ha metido una dinámica no demasiado buena, así que necesitan aquí sumar nuevamente 3 puntos, pero ya os digo, yo veo un empate en este encuentro, así que le vamos a dar un 1-1 con un golito de Oyarzabal y otro de Rafa Mir, que el otro día me gustó bastante el partido que hizo, marcó un buen gol, luego mandó otros 2 balones al palo, así que casi se lleva un hat-trick del campo del Barça. Para mí los top picks son Febas, que ya lo estuvimos comentando ayer en el vídeo de top 10 apuestas de la jornada, un jugador que ha puntuado bien en casa en 5 de los 6 partidos esta temporada, tanto en picas como Sofascore, así que ahí tenéis la gorrita de capitán. Rafa Mir, que decíamos que viene de un gran partido y de varios goles esta temporada ya, está siendo un gran año para él, y Oyarzabal, que para mí ahora mismo, con la ausencia de Barnechea, es top 1 de la Real Sociedad, lanza los penaltis, viene de marcar un doblete hace 2 jornadas, contra el Athletic en la última se llevó 6 puntitos con una asistencia, así que para mí ahora mismo la mejor opción del conjunto Churriordín. Y luego en buenas opciones he puesto ahí un Vigas, aunque sé que está tocado, que es duda. Si finalmente llegan, vamos a ver mañana y sobre todo viernes a ver si se confirma pues esa convocatoria. Bueno, la convocatoria supongo que saldrá mañana jueves, así que estaremos atentos mañana, pero si se confirma finalmente creo que puede ser una buena opción. También a Fengruber, que en las últimas jornadas pues no viene puntuando bien, pero creo que este encuentro las defensas pueden hacer buenos puntitos. Y Andrés Silva, que en las últimas no ha estado puntuando tan bien, pero cuando lo veo a mí la verdad que me gusta. Técnicamente es un jugador que pues bueno, siempre me ha gustado con sus altibajos, pero este año sin duda ha encontrado también una buena senda. Tanto él como Rafa Mir están volviendo un poquito a sus mejores sensaciones, así que, ¿por qué no? Creo que puede ser una buena opción. Por parte de la Real vamos con un Gorrochategui y un Guedes. El caso de Gorrocha, tenemos muy buenas puntuaciones en picas en las últimas 5 o 6 jornadas, en la última además con un golito. En Sofascore sí que es verdad que sufre más, en ese sentido no lo veo tan recomendable, pero si jugáis en picas sin duda all-in a por él. Y en modo mixto pues bueno, os puede llegar a compensar con sus cinquillos, 4, más o menos va haciendo esas puntuaciones. Podría ser un jugador aceptable para 1 o 2 jornadas, pero intentaría buscar otra opción si jugáis modo mixto y sobre todo en Sofascore. Y Guedes, que parece que está resurgiendo en las últimas jornadas, viene de un par de buenas puntuaciones en las últimas 3, si no recuerdo mal. Es un jugador que en el pasado pues obviamente ha sido muy top, sobre todo en esa etapa en el Valencia, era un jugadorazo en clave fantasy y de momento tiene un precio muy bajo después de un mal inicio de temporada, así que ¿por qué no? Otra buena oportunidad para meterle una pujita esta semana. Si puntúa bien en el parón subirá una barbaridad. Posibles chollitos, me gusta mucho Mendoza, vamos a ver si ya finalmente es titular, sabremos la alineación una horita antes, así que en ese sentido pues bueno, podemos estar tranquilos. Si finalmente entra de suplente, igualmente yo creo que nos puede dar esos 5 puntillos que está dando últimamente entrando en las segundas partes. Y Take Kubo, que ya está, parece, recuperado de esas molestias en el tobillo, lo comentó en rueda de prensa, está disponible y tenemos un Barrenechea tocado. Por tanto, vamos a ver si ya es el momento nuevamente de Take Kubo, que tiene un precio pues bajo, teniendo en cuenta su máximo histórico, que está por encima de los 10 kilos. Ahora mismo tiene un precio de 5 y pico, si no estoy equivocado. Por tanto, otra opción para meter una pujita estos días, jugárnosla este fin de a ver si juega, si tiene una buena puntuación. En el parón se irá bastante para arriba, le podemos sacar bastante tajada económica. Impacto desde el banquillo, poquita cosa. Podríamos meter aquí un Martín Neto si finalmente Mendoza es titular, o Mendoza si Neto es titular, así que bueno, estos dos tengo bastantes dudas, por tanto he tirado un poco más de Yago, que sí que el otro día lo vimos entrando en la segunda parte, en el minuto 70 si no recuerdo mal, así que seguramente este fin de semana también entre en esos últimos 20-30 minutillos. Un jugador que el año pasado en segunda división puntuó muy bien y luego pues finalmente terminó el año lesionado debido a una lesión grave de rodilla, ya está recuperado, así que opción también interesante pensando a largo plazo para aquellas ligas sin cláusula, meterle pues un poquito de dinero, lo aguantamos, si en el futuro empieza a jugar igual que lo hizo la temporada pasada, seguro que le podemos sacar un buen beneficio y por qué no buenas puntuaciones. Para mí en porterías bastante tranquilo con los dos, creo que puede ser un partido de pocos goles como os comentaba. Remiro últimamente está bajando un poco en puntuaciones, Iñaki Peña va de subida, pero bueno, creo que nos pueden hacer un 5, un 6 los dos perfectamente.
Y para mí últimas oportunidades, sobre todo del Elche, bastantes, porque después del parón hay un partido frente al Madrid, así que ya de por sí es un partido de alto riesgo. Si no puntúan aquí bien varios jugadores que ya vienen arrastrando malas puntuaciones, van a bajar mucho durante el parón, y teniendo en cuenta ese partido contra el Madrid, pues mucha gente los va a vender. Los Valera, los Afengruber, ¿qué más? Tenemos un Andrés Silva también con 2-3 partidos de malas puntuaciones. En fin, estos nombres en general, todos los que vengan puntuando mal del Elche, si no puntúan bien este finde, los venderías. Solamente aguantaría a día de hoy a Febas, Rafamir y Mendoza, incluso quizá un Vigas podríamos llegarlo a aguantar porque viene haciendo buenas puntuaciones, pero dependiendo un poco del alcance de esa lesión, de esas molestias, podríamos plantearnos una venta. Los otros hay que estar muy atentos este finde, porque si puntúan mal creo que es una venta muy clara. Por parte de la Real, bastantes jugadores también. Aguantaría a Oyarzábal, aguantaría a Guedes, Sergio Gómez y Joan Martín creo que les podemos seguir dando una oportunidad. Gorrochategui, Picas, el resto los veo vendibles prácticamente todos. Bryce, tras el gol de la última jornada, podríamos darle otra oportunidad más, pero si no puntúa bien este finde, me decantaría más por una venta, porque está teniendo una temporada muy mala, muy irregular, así que no me acaba de transmitir esa confianza. Venga, visto este, nos vamos al siguiente. Toca hablar ahora de este Girona Alavés, un partido importantísimo para el Girona, para Mitchell también especialmente, que si no gana aquí yo creo que lo van a destituir, pero sí que creo que se lo va a llevar el Girona. Voy a darle un 2-1 con un golito de Unagi, le vamos a dar otro a Iván Martín. Venga, a ver si vuelve a marcar. Arriba ya veis que Bishoker también está bastante decantado a favor del Girona, 51%, el empate estaría en 24 y el Alavés 25, y la verdad que es que del Alavés no hay ningún jugador que me transmita esa confianza en clave fantasy, más allá de Denis, que parece que resurge un poquito, Tony Martínez, que te puede marcar ese golito de vez en cuando, Carlos Vicente siempre me ha gustado mucho, pero de momento esta temporada muchas puntuaciones bajas, solo ha puntuado bien cuando ha marcado de penalti, además está rotando bastante, así que no me acaba de convencer el Alavés en este encuentro, así que voy más a favor del Girona, y en ese sentido pues una Unagi creo que va a ser top nuevamente. Solamente he escogido un top pick de Girona, ya que los otros pues están mucho de sube baja esta temporada, con buenas puntuaciones en 2 partidos, luego 2-3 partidos con malas puntuaciones. En ese sentido pues los Iván Martín, Reis y Bitzel han sido los que más han tenido continuidad en buenas puntuaciones los últimos 4 o 5 partidos. Creo que son los más fiables en ese sentido. Podremos apostar obviamente pues por un Banat, a ver si suena la flauta, un Roca, un Sigankov en banda. Sigankov lleva 3 partidos francamente flojos con malas puntuaciones, pero por calidad en algún momento encadenará un par o 3 de partidos buenos o con algún golito, y ahí empezará a subir su precio. Quizá esta es una buena oportunidad, no lo he puesto en ningún lado, podríamos haberlo puesto en posibles chollitos. Del Alavés, pues como os decía, me quedaría con Denis y Tony. Creo que el resto hay muy poquita cosa. Antonio Blanco al inicio me gustó bastante, Tenaglia también, pero ya viene de varias puntuaciones bajas, así que bueno, un poco pillados con pinzas. Podríamos apostar también por estos dos, pero vamos, los que me transmiten quizá un pelín más de confianza son Denis y Tony. Posibles chollitos, un Estuani y un Parada por parte del Alavés. Parada ya sabéis que ocupará la posición de Pacheco, jugador muy barato. Si buscáis una opción low cost en defensa, pues bueno, quizá os hace un 4 o un 5 como en las últimas jornadas. Y Estuani, que vamos a ver si hay sorpaso en esa delantera, lo dudo porque Mitchell está muy cabezón con Banat, pero ya última jornada que tiene que ganar sí o sí, yo creo que no es descartable, tampoco ver a Estuani de titular, o por lo menos, vamos, segurísimo entrando en el 60 si Banat no enchufa ni una. Impacto desde el banquillo, Lemar y Carlos Vicente. Podríamos meter aquí también un Brian Hill, pero vamos, está haciendo partidos bastante flojetes esta temporada, así que Lemar es lo único que me da esa sensación de posible peligro en clave fantasy, que nos pueda puntuar bien, aunque siempre con esas lesiones y molestias asomando a la vuelta de la esquina. Carlos Vicente, lo que decíamos antes, año muy irregular, con puntuaciones flojas y bueno, también con alguna que otra rotación, puede entrar en la segunda parte, revolucionar un poquito el partido, pero tampoco espero demasiado. En portería tenemos 2 buenos porteros, Sivera como siempre rondando ese 5 de media. Gazzaniga le ha dado la vuelta a la situación de una manera increíble en los últimos partidos, empezó muy mal y lleva una media de puntos muy alta en las últimas 5 o 6 jornadas, así que también, ¿por qué no?, podemos seguir confiando en él en próximos fines de semana. Y luego última oportunidad del Girona, sí que me quedaría un Agi, a pesar de que se asoma por ahí la Copa África, le daría otra jornadita más.
Y luego el resto hay que evaluarlos. Este fin de semana, los Bitzel, Iván Martín y Vitor Reis creo que también serán una venta si no puntúan bien, aunque quizá alguno de estos lo podemos llegar a aguantar durante el parón hasta que encontremos algo mejor, o dependiendo un poco del calendario que le venga luego al Girona, serían los 3 más aguantables. Alex Moreno sí que vendería sí o sí, si no puntúa bien, Arnau también, Sigankov también. En el caso de Blaine, quizá un poco misma situación que Vitor Reis, nos puede dar más o menos buenos puntos en un par de jornadas hasta encontrar algo mejor, pero vamos, no me transmite mucho el Girona este año. Y por parte del Alavés, como os decía antes, no confío prácticamente en nadie. Si Vera quizás sería el único que ficharía si necesitáis un portero. Tenagle a largo plazo yo creo que va a volver un poco a las buenas puntuaciones, pero ahora mismo es un poco dramático. Venga, vámonos al siguiente partido. Toca hablar ahora de este Sevilla-Osasuna, dos equipos también con urgencias, con necesidad de sumar 3 puntos. Y yo aquí le voy a dar la victoria al Sevilla, aunque veo también un partido igualado, pero sí que me decantó un poco más a favor del conjunto de Almeida. Y ya veis que Bisóquer también, un 44% de probabilidad de victoria para el Sevilla, el empate estaría en 26 y Osasuna un 30%. No hay mucha diferencia, pero sí que un ligero favoritismo para el conjunto sevillista. Así que vamos con un golito de Vargas, vamos a darle un golito también a Cor Adams y por parte de Osasuna se lo vamos a dar a Víctor Muñoz. Venga, a ver si enchufa una, que ya le va tocando, solo tiene un golito esta temporada, así que vamos a ver si encuentra fortuna de cara a portería este fin de semana. Para mí, ya veis, top picks Vargas y Víctor Muñoz, creo que son los dos fichajes que hay que hacer a día de hoy de estos dos equipos, los dos más recomendables, tanto a corto como a medio y largo plazo, con permiso, eso sí, de Aimar Oroz en Osasuna, que ya está teniendo minutos, la última jornada hizo 2 puntitos entrando en la segunda parte, vamos a ver esta sí es titular, quizá un poco precipitado todavía, pero vamos, tras el parón creo que es un fichaje muy muy bueno, un precio todavía bastante bajo. Buenas opciones, veo una Gómez, Suazo y Carmona puntuando bien por parte del Sevilla, creo que pues bueno, son opciones interesantes, también un Batista Mendy que últimamente viene haciendo sus cinquillos y a Cor Adams ya lo veis ahí como posible chollito ante la baja de Isaac Romero, va a ocupar esa posición del 9 seguramente, así que vamos con él a ver si aprovecha la oportunidad. Por parte de Osasuna, Moi Gómez y Moncayola son los dos que más me transmiten esa confianza. Un Rubén García también podremos contemplarlo como una opción interesante, aunque no lo he puesto porque fuera de casa tiene una media muy muy baja, alrededor del 2, aunque bueno, no es un jugador que haya sido siempre titular. Por calidad podría estar bien, pero bueno, creo que ahora mismo los más recomendables serían Víctor Muñoz, Moi Gómez y Moncayola, que en las dos últimas jornadas ha hecho muy buenas puntuaciones jugando en esa posición, así que buen fichaje en estos momentos. Impacto desde el banquillo, poquita cosa, iría con un Raúl García. Por parte del Sevilla, pues bueno, tenemos otras opciones como Juque, pero no veo ningún nombre destacando entrando en los últimos minutos. En portería, Vlajo Dimos el otro día puntuó bien en un campo difícil frente al Atlético, pese a la derrota hizo 6 puntitos, volviendo un poco a la senda de los buenos puntos después de 2 jornadas pinchando. Y Sergio Herrera siempre me ha gustado mucho a largo plazo, sin duda es un portero que te va a dar una buena media de puntos. Últimas oportunidades, creo que por parte de Osasuna Budimir es una venta clara si no puntúa bien aquí. Tenemos también el caso de Boyomo y Catena, que si vuelven a pinchar creo que son vendibles, aunque dependiendo un poco del contexto de vuestra liga, los defensas que tengáis, lo que falte por salir, etcétera, etcétera, quizá los podríamos aguantar, pero van a bajar bastante durante el parón si no puntúan bien. Y luego en general el resto creo que son ventas si hacen una mala puntuación, salvo los 3 que os he recomendado, Víctor Muñoz, Moi Gómez y Moncayola. Por parte del Sevilla, creo que francamente ahora mismo no hay ninguna opción interesante más allá de Vargas. Azpilicueta como opción low cost nos podría llegar a valer para alguna jornada, y Suazo a largo plazo junto con Carmona sí que considero que pueden ser aceptables, pero vamos, si vuelven a puntuar bajo creo que son una venta bastante clara. Un Mendy también como opción low cost nos puede valer para alguna o 2 jornaditas, pero no lo veo un fichaje recomendable a largo plazo. Venga, vámonos al siguiente. Toca hablar ahora de un Español Villarreal, un encuentro que veo pues algo más decantado a favor del Villarreal, pero aún así lo veo igualado. Creo que la moneda se puede decantar a favor de uno o de otro, mientras que Bisóquer sí que lo tiene bastante claro, un 53% de probabilidad de victoria para el Villarreal, empate 23 y el Español en 24. Yo le voy a dar a un 1-1-2 con un golito de Gerard Moreno y otro de Ayoce. Venga, entrando en la segunda parte, por parte del Español se lo voy a dar a Pere Milla. Para mí, top picks Expósito, sin duda un indiscutible en medio campo, y veis que le pongo la gorrita de capitán, jornada tras jornada está haciendo buenas puntuaciones, y más o menos
En ese sentido también va Cabrera, no puntúa tan bien como Expósito, pero te hace 6 prácticamente cada jornada. En los partidos en los que no gana el Español te puede rascar un 5, como en la última jornada frente al Alavés, pese a la derrota por 2-1 hizo 5 puntitos. Es un jugador que además va bien por arriba, ha marcado varios goles en las últimas temporadas, así que lo mantengo en top pick. Y por parte del Villarreal, Gerard Moreno y Foyth en defensa, que viene de 2 puntuaciones top. Antes de la lesión también estaba puntuando bien jornada tras jornada, y en ese sentido creo que es el más fiable a medio largo plazo en la defensa del Villarreal. Y volviendo un poco a Gerard Moreno, aquí tenemos una ley del ex, un jugador que es un escándalo, si está bien físicamente es para mí el mejor jugador del Villarreal, así que vamos a confiar nuevamente en él esta jornada. Esperemos que no se lesione en Champions. Mientras estoy grabando este vídeo está disputando ese partido de Champions, así que cruzo los dedos. Y si vuelve a puntuar bien este finde, su precio se irá a las nubes, ¿eh? Durante el parón va a ser uno de los más buscados. En buenas opciones voy con un Pere Milla y un Carlos Romero, aunque ojo, asterisco, Carlos Romero tiene una cláusula del miedo y estamos ahí a expensas de saber si el Español la paga o no para que pueda disputar este encuentro. En ese sentido podría entrar un Salinas como posible chollito, que lo he puesto ahí, ya lo veis, como pues su alternativa principal, ¿eh? Yo creo que sí que la van a pagar, y ya sabemos que Carlos Romero en casa tiene una media de puntos muy buena, es un jugador que también ha marcado algún que otro golito en los 2 últimos años, así que sigo pensando que es una muy buena opción. Delante va a tener un Pepe o un Buchanan, vamos a ver quién sale de titular. Tenemos a Pepe jugando de inicio en Champions, si no recuerdo mal, me parece haber visto la alineación que salía de titular en ese partido contra el Pafos. Vamos a ver cuántos minutos juega, pero vamos, si finalmente es titular o incluso entrando en la segunda parte, creo que es un jugador que se puede confiar sobre todo en picas, se está puntuando de maravilla partido tras partido. En SofaScore ahí ya me genera más dudas porque últimamente viene pinchando un poquito, ¿eh? Sí que esta sería la última oportunidad en ese sistema de puntuación. Si no vuelve a puntuar bien, sí que buscaría otras cositas durante el parón. Y luego Comesaña y Moleiro, 2 jugadores que vienen de marcar en las últimas jornadas. Comesaña con 2 goles seguidos, un jugador incansable, se está destapando nuevamente con una acción muy recomendable en ese medio campo. Y Moleiro, que o marca o puntúa mal. En las últimas jornadas tiene un golito, un 1, un golito, un 1, un golito, y le toca un 1 ahora. Vamos a ver si se cumple esa regla, pero bueno, yo creo que a largo plazo va a ser un jugador que acabe dando mejores puntuaciones de manera regular sin depender tanto del gol, pero ya es bueno, que se vaya sumando de cara a portería, que vaya intentándolo, y ahora mismo su precio sigue subiendo, viene con la flechita pues para arriba. Vamos a ver este fin de semana si vuelve a puntuar bien. Posibles chollitos, hemos mencionado al de Salinas, también Pedraza, que pues tiene esas posibilidades de jugar en Liga con la titularidad de Cardona en Champions. Últimamente viene jugando Pedraza en Liga, así que ojito, que tenemos una opción low cost aquí interesante. Y el Hilali, hay que ver si finalmente vuelve al 11, está por ahí Rubén Sánchez pues en las últimas jornadas con más protagonismo que él, pero no descartemos este fin de semana que el marroquí vuelva al 11 inicial. Impacto desde el banquillo, un Quique García siempre puede ser interesante entrando en la segunda parte. Tenemos un Buchanan sobre todo del Villarreal, aunque ahí podría ser un Pepe también si finalmente Buchanan es titular, y un Ayoce que está siendo titular en Champions. Lo normal es que descanse en Liga y veamos un Gerard Moreno junto con un Mikautache o un Oluwaseyi. Yo creo que va a ser Mikautache Gerard. El otro día descansó Mikautache en la segunda parte. Vamos a ver si este fin de pues siguen apostando por él, o mete ahí un Oluwaseyi, que también podría ser un posible chollito. En portería voy muy tranquilo con Dimitrovic, muy buena media de puntos este año. En la portería del Villarreal pues no tanto, porque siempre podemos ver ahí un cambio en el portero titular, pero viene de 2 buenas jornadas Luis Junior, así que si algo funciona no lo toques. Podemos seguir confiando en él este finde, siempre pues bueno, con ese miedo de una posible rotación. Últimas oportunidades por parte del Español. Creo que Riedel, si no puntúa bien aquí, es una venta. Viene de 2 partidos pinchando, está bajando ya bastante, se infló un poquito su precio y bueno, una pena porque venía de 4 jornadones, así que última oportunidad. Y luego Rubén Sánchez, que si no puntúa bien nuevamente, y si es suplente sobre todo, pues sí que lo vendería y buscaría otras cositas en esa posición. Y luego por parte del Villarreal, última oportunidad también para un Pape Gueye, para un PP, creo que también en defensa un Rafa Marín, si no lo habéis vendido, obviamente venta muy clara. Tenemos un Veiga que más o menos lo va salvando, pero si hace una mala puntuación nuevamente, yo creo que es una venta también muy muy clara. Y Mikautache, que entiendo que muchos o prácticamente todos lo habéis vendido, pero si vuelve a pinchar, vamos, venta muy clara, porque en el parón caerá todavía más. Ya está cayendo una barbaridad, viene de 2-3 pinchazos seguidos, así que vamos, última bala para él. Venga, vámonos al siguiente partido, este Atleti Levante. Obviamente sobre el papel muy favorito al Atleti, yo le voy a dar un 3-1 con un golito de Julián, otro
de Juliano y finalmente uno para Baena. Venga, los 3 top picks que tengo ahí arriba, y para ser fieles a los top picks, pues por parte del Levante se lo vamos a dar a Eta y Young. Visokers nos dice que el Atleti tiene un 80% casi de probabilidad de victoria, el empate un 15% y el Levante 8%, por tanto, pues bueno, un partido plácido para que nos puntúen bien varios jugadores del Atleti, y en ese sentido, para mí, Baena y Juliano son los dos mejores fichajes que podemos hacer ahora mismo del Atleti. Juliano está a un nivel brutal, con varias asistencias en las últimas jornadas, con algún que otro golito, puntuando bien en picas, en Sofascore. Y Baena ya está en ese buen ritmo de puntos, que ya nos dio en el Villarreal, está enchufando la maquinaria en las últimas jornadas, así que grandísimo fichaje, y en el parón va a subir una barbaridad. Julián, pues bueno, viene de pinchar más o menos en las últimas, pero es un jugador que en cualquier momento te mete un doblete, como ya hizo hace poco, marcó también ese hat-trick y se acaban todas las dudas. A largo plazo es un jugador que te compensa, pero bueno, siempre tiene esas fases en las que dudas si mantenerlo o no. Y ahora mismo, si tuviese que elegir alguno o un pack de estos 3, elegiría un Baena y Juliano antes que un Julián. Creo que entre los dos más o menos suben el precio de Julián, pero vamos, Julián creo que este finde puede mojar. Y Eta Young lo mismo, creo que al menos un golito va a marcar el Levante, así que en ese sentido el bueno de Young creo que puede ser una buena opción, igual que lo pueden ser pues los Jiménez, Nico González, Llorente. Vamos a ver si Nico González finalmente llega bien tras esas molestias. Llorente también está siendo un gran fichaje, Jiménez está bien físicamente, también fichajazo, viene a puntuar bien las 3 últimas jornadas, así que muy tranquilo con estos nombres. Y una Arriaga que debería estar en top picks, pero obviamente el partido no invita mucho a apostar por jugadores de Levante. Si fuera otro encuentro, sin duda estaría ahí arriba con Eta Young, porque está siendo un escándalo las últimas jornadas de Arriaga. Independientemente de este partido, sin duda lo ficharía, porque tras el parón puede ser bastante recomendable en varios partidos. Posibles chollitos, un Barrios que ya está recuperado, es un jugador que venía puntuando muy bien en picas, en Sofascore más o menos salvándolo bien. Así que tenemos un jugador interesante para este finde. Impacto desde el banquillo, una Almada sobre todo, que viene de marcar 2 golitos en las últimas 3 jornadas, entrando en la segunda parte, y un Coyalipú por parte del Levante por no poner a Morales, que está entrando en los últimos minutos últimamente y no tiene, vamos, ninguna incidencia en el juego. Creo que Coyalipú quizá, pues bueno, puede rascar ahí algunos minutos más. Para mí en portería ahora mismo 2 buenos porteros. Bueno, obviamente Oblak todos sabemos que es un porterazo, pero en clave fantasy la relación puntos-precio no estaba siendo buena hasta hace 3-4 jornadas, que está puntuando de locos. Así que ahora mismo vamos a por él. Y Ryan está haciendo un buen año. De momento yo creo que está sorprendiendo, al menos a mí. No me esperaba estas puntuaciones. Va a tener bastante faena en este encuentro. Así que bueno, si está inspirado y para bastantes cositas, nos puede hacer el típico partido de 8-10 puntos, pero siempre un partido de riesgo que nos puede pinchar bastante este finde. Últimas oportunidades por parte del Levante. Creo que Carlos Álvarez, si no puntúa bien aquí, es venta, y el resto me parece una venta todos, a excepción de Young y Arraga, que sí que los aguantaría. Y luego por parte del Atleti, pues bueno, algunos nombres que quizá les podemos dar esa última oportunidad, como el caso de Hanko, aunque viene puntuar más o menos bien en la última. Si no puntúa bien, sí que buscaría otra opción. Julián Álvarez, a largo plazo, como os decía antes, creo que nos compensa, pero si en vuestra liga quedan opciones top por salir y podéis aprovechar muy bien ese dinero en el parón, el dinero de Julián, pues sí que lo vendería si no puntúa bien este fin de semana. En el mismo caso también que González, Nico González, que es un jugador que me gusta bastante, pero no está acabando de despegar en las últimas jornadas. Pasamos al sexto partido, este Athletic Oviedo, 2 equipos con una necesidad ya imperiosa de sumar 3 puntos, pero me cuesta mucho creer que el Oviedo rasque aquí la victoria. Creo que un puntillo podría sacarlo, pero voy a darle la victoria al Athletic. No demasiado holgada, vamos a darle un 2-0, creo que es un partido importante para ellos, para irse al parón con otras sensaciones, aunque con tantas bajas y ese partido de Champions entre semana, yo creo que son varios contratiempos que también me hacen dudar, con la baja de Iñaki, de Sancet, Yuri tocado, tenemos un Nico Williams que tampoco sabemos si va a llegar, así que bueno, creo que le va a costar, pero lo va a sacar adelante, y le voy a dar un golito a Robert Navarro y a Berenguer. Venga, va, los dos que considero que pueden ser buenas opciones. No obstante, a pesar de darles el gol, creo que los dos más fiables serían Laporte y Galarreta. Sobre todo Laporte, yo creo que nos puede hacer 6-7 puntitos, incluso un Vivian. Es un partido para hacer buenas puntuaciones en los defensas del Athletic, porque no veo al Oviedo marcando más de un gol, así que en ese sentido, pues bueno, podría ser esta una buena oportunidad para apostar por los defensas del Athletic, pero sobre todo si me tuviese que quedar con un Laporte que viene haciendo buenos números, menos en la última jornada que pinchó bastante fuerte, y luego un Galarreta que en medio campo yo creo que va a ser la clave de esa victoria del Athletic, llevando esos balones arriba. A ver si pues tenemos un Guruceta inspirado o un Berenguer y un Navarro en bandas, que yo creo que pueden ser 2 opciones interesantes. Si puntúan bien aquí durante el parón, les podemos sacar un buen beneficio económico. Por parte del Oviedo, pues por poner un paro 3, yo creo con Viñas, que viene mejorando en las últimas jornadas, podría rascar un golito, ha tenido sus ocasiones en las últimas
Y bueno, viene en una línea ascendente. Ahora mismo, si tuviese que elegir uno entre Viñas y Rondón, me quedo con Viñas. Y un Chaira que en la última jornada puntuó muy alto. Es un jugador que en picas está puntuando mejor que en Sofascore. ¿Por qué no? Podría ser un jugador que le hiciese daño en esa banda izquierda. Buenas opciones, como os decíamos, esos dos, Robert Navarro y Berenguer por parte del Athletic. Y un Carmo, ojo con este nombre que viene mejorando últimamente. Es un encuentro que quizá no es el mejor para apostar por él, pero bueno, viendo en esa línea que está teniendo últimamente, esa mejoría, podríamos llegar a jugárnosla con él. Incluso un Javi López, como parche, opción muy loco. Si buscáis algo muy muy barato, Javi López por 200 y pico mil. Tenéis un jugador que viene a hacer un 4 y un 5 en las dos últimas jornadas. Posibles chollitos, aparte de Javi, un Unai y un Boiro. Ante esas molestias de Yuri, pues quizá Boiro tiene esa oportunidad. Tenemos un Leque sancionado, así que le deja la vía libre para jugar al bueno de Boiro. Y luego un Unai que, pues con las molestias de Nico, la baja de Sancet y demás, yo creo que es la opción más factible para jugar en esa posición de media punta. Impacto desde el banquillo, un Hassan, aunque ya le he perdido bastante la fe. Es una pena porque empezó, pues bueno, bien en esas primeras jornadas, sobre todo esa jornada mágica que entra después de la lesión de no recuerdo quién y revoluciona completamente el partido, pero bueno, yo creo que al final se ha enganchado también seguramente con el nuevo entrenador, no lo sé, me estoy tirando a la piscina, pero algo hay ahí, cuando el río suena, agua lleva, así que bueno, Hassan ahora mismo venta clara, pero quizá de revulsivo nos puede hacer una buena puntuación. En portería, obviamente súper tranquilo con Aaron Scandey, aunque es un partido pues bueno, que siempre históricamente habría sido de riesgo, ahora mismo a día de hoy pues un Athletic en baja forma pues seguramente no tanto, pero bueno, no deja de ser San Mamés un campo complicado. A pesar de eso, Scandey yo creo que nos puede hacer una buena puntuación, como ya la hizo en el campo del Villarreal, como en otros campos y contra rivales también muy complicados. Unai Simón también, pues yo creo que viendo que es un rival que no marca muchos goles, nos puede hacer un 6 tranquilamente. Y últimas oportunidades por parte del Athletic, prácticamente todos. Sinceramente me quedaría ahora mismo con Laporte y quizá un Robert Navarro y Berenguer, si más o menos salvan la papeleta esta jornada. Un Galarreta incluso me parecería una venta si puntúa abajo porque viene haciendo malas puntuaciones. Por tanto, ahora mismo me alejaría bastante del Athletic. Y luego por parte del Oviedo, obviamente un Aaron Scandesi, un Carmo, como os decía, opción interesante, y un Viñas Chaira, si más o menos arrascan un 5 o un 6 podríamos aguantarlos. Si puntúan flojo, miraría un poco el calendario. No tengo en mente ahora qué les viene después del parón. Creo que el Rayo, y diría que en casa la próxima jornada después de esta, así que bueno, ni tan mal. Ahí podríamos llegar a plantearnos aguantar a Piñas y Chaira, pero mirando de cara a la puramente economía, si en el parón necesitáis dinero y estos dos pinchan, cogería ese dinero y buscaría otras opciones. Pasemos al séptimo de la jornada, Rayo Vallecano Real Madrid, un encuentro que me da cierta espina de posible sorpresa, ¿eh? El Madrid que viene de pinchar en Anfield, siempre eso te puede lastrar un poco mentalmente de cara al próximo partido, pero claro, está también en Liga el Real Madrid y el Rayo viene de un mazazo importante, de perder 4-0 en el campo del Villarreal, también tiene ese partido europeo el jueves, que es una distracción más, pues bueno, no lo tengo nada claro, creo que le voy a dar una victoria por la mínima al Madrid, pero no descarto, ya os digo, un empate. Y vamos a apostar por 1-2. Vamos a darle un golito a De Frutos y por parte del Madrid uno a Mbappé y otro a Jude Bellingham, que está volviendo a ser aquel Jude Bellingham que en clave fantasy nos maravilló en las dos últimas temporadas. Pienso que lo tiene muy claro, 71 para el Madrid, el empate en 18 y el Rayo 11, así que bueno, muy muy decantado. Y para mí top picks, pues un Álvaro García, aunque siempre con esa posibilidad de suplencia debido a ese partido de competición europea, pues bueno, nos va a lastrar un poquito en ese sentido con algunos nombres, pero yo creo que puede ser la opción más recomendable por parte del Madrid. Mbappé, Güler, Bellingham, buenas opciones Vinicius, Carreras, que está también en un gran nivel, Militao un escándalo, Valverde con asterisco porque terminó el partido con algunas molestias y comentaba que en principio parece que es de cansancio, pero mañana le van a hacer pruebas o en el día de hoy, no recuerdo si se las hacían hoy por la tarde o mañana. Vamos a estar atentos a eso. Si finalmente se pierde el partido, pues obviamente habría que pensar en una venta seguramente, porque bajará durante el parón, aunque si no quedan demasiadas opciones interesantes en vuestra liga, en vuestro mercado por salir, sí que lo aguantaría pensando a largo plazo. Ahí he puesto un De Frutos como buena opción. Es un jugador con ciertos altibajos, pero cuando tiene el día está inspirado, ya sabemos que te puede enchufar incluso un par de golitos. Yo creo que el Madrid te va a encajar uno por lo menos, así que ahí lo dejo. El año pasado tuvimos un 3-3 en este partido, así que bueno, es un campo difícil, que siempre cuesta sacar aquí los 3 puntitos. Posibles chollitos, un trend entrando
pues en ese lateral finalmente. Vamos a ver si tiene una buena puntuación, eso le haría subir bastante su precio durante el parón, así que buen momento seguramente para ficharlo. Impacto desde el banquillo un Fran Pérez y un Brahim, no demasiado interesantes, pero bueno, siempre pueden revolucionar el partido en los últimos 15-20 minutillos. Por parte del Rayo me gustan también un Chavarría, un Lejeune, un Nobel Mendy, un Rativo incluso, pero claro, contra el Real Madrid puede ser un partido que te marquen 2, 3, 4 goles tranquilamente, así que si no tenéis alguna otra alternativa con un partido pues más asequible, pues bueno, sí que me la jugaría quizá, pero iría buscando otras opciones, pues siempre es un encuentro peligroso que te puede pues, fastidiar la jornada. Un Batalla en portería, ahí quizá tengo algo más de confianza. Estos partidos suelen tener bastante trabajo los porteros rivales, y si están inspirados pueden hacernos un 10, un 11, un 12 incluso. No hace mucho hemos visto algunos porteros jugar contra el Madrid, Barça hacer esas puntuaciones, así que en Batalla yo creo que nos puede hacer un buen partido. Está siendo un escándalo esta temporada con muchos 7, la última sí que pinchó, eso sí, contra el Madrid, contra el Villarreal con un 4-0, pero bueno, le mantendría la confianza sin lugar a dudas. Y Courtois, que viene a hacer un partidazo en Anfield, obviamente está fuera de todas dudas, pero un portero relación puntos-precio que no es tan buena, Hay otras opciones, incluso en Batalla diría que tiene mejor media de puntos a día de hoy en Bivenger, así que en el parón buscaría otras opciones, incluso pensaría en un Joan García que está en 6 y pico kilos y tiene una mejor media de puntos. Última oportunidad por parte del Madrid, vamos a estar atentos al caso Valverde. Creo que Huijsen sí que podría ser una última oportunidad, si no puntúa bien aquí durante el parón va a bajar de valor, y el resto sí que los aguantaría. Y por parte del Rayo, este partido creo que no podemos sacar conclusiones precipitadas y pensaría más después de ese parón, porque le viene un buen calendario al Rayo, y creo que los Chavarría, Mendy y Lejeune siguen siendo jugadores en los que podemos confiar, y también un Álvaro García. El resto sí que los veo bastante vendibles. Vámonos al siguiente, a este Mallorca-Getafe, un partido igualadito, también. Vamos a ver por quién se decanta el dios del fútbol. Tengo muchas dudas, porque sí que veo más favorito al Mallorca, pero ya veis que Bisóquer incluso le da ligero favoritismo al Getafe, un 39%, el Mallorca un 33%, el empate en 28%. Con Bordalas siempre tengo dudas, porque ves un partido en el que claramente no es favorito, el equipo rival, pues si todo va bien se va a llevar los 3 puntos y te acaba dando la sorpresa, ya lo vimos hace poco en San Mamés, así que le voy a dar un empate a 1. Vamos a darle un golito a Muriqui y otro a Mayoral. Venga, vamos a tirar un poco de delanteros. Para mí top picks Muriqui, a pesar de los 2-3 partidos discretillos que lleva, creo que ya le toca volver a marcar, así que vamos con él. Virgili, obviamente, por momento de forma está siendo el mejor del Mallorca, y luego un Milla, es un escándalo, está, vamos, en modo Dios últimamente, en toda la temporada, en lo que llevamos de temporada está siendo un escándalo. Ya veis que le he puesto la gorrita de capitán. Y Arambarri, que está mejorando, en Sofascore sobre todo, en Picas también está haciendo buenas puntuaciones, así que estos dos me transmiten bastante confianza. Y buenas opciones, un Raillo y un Mojica, que en los últimos partidos está teniendo una muy buena media, así que vamos con él para esta jornada, sobre todo si juega con femenina en zona de ataque en ese extremo derecho. Yo creo que puede tener las cosas un poco más fáciles. Mayoral y Iglesias sobre todo en defensa está haciendo buenos partidos, me está gustando. Y luego Mayoral viene de 3 partidos seguidos marcando, buen momento para ficharlo. Si vuelve a puntuar bien aquí, ya no digo marcar, si hace un 6, en el parón va a subir como la espuma, así que opción muy muy top para especular en próximos días. Posibles chollitos, un Apcar, que yo creo que al final a largo plazo va a acabar siendo titular nuevamente. Esta jornada quizá es un pelín precipitado, pero yo creo que tiene posibilidades. Es un partido que no tengo muy claro cómo va a terminar, pero creo que Apcar, si buscáis una opción de 1 millón, que es lo que vale ahora mismo, pues bueno, puede estar bien. Y un Morlanes, por el poco precio que tiene en medio campo, nos puede salvar la papeleta con 5 o 6 puntillos. Y impacto desde el banquillo, poquita cosa. Un Pablo Torre, que te puede entrar en la segunda parte, también un Asano, un San Cris, que el otro día entró, repartió una asistencia y hizo 6 puntitos, un Coba Gómez también, pero bueno, no confío demasiado en estos nombres. En portería tenemos un Chollito también, no lo he puesto, pero Bergström no tanto a nivel de puntuaciones, sino por lo poco que vale 300.000, si buscáis una opción muy 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 barata en portería para invertir en otras posiciones, pues Bergström os puede ir bien en ese sentido. Y luego un Soria, que siempre suele estar en esa media de 5 y pico, creo que es un portero que nos puede dar una buena puntuación. Últimas oportunidades para varios nombres: Raillo, Samu Costa, Mateo Joseph, Darder ya lo hubiera vendido hace varias jornadas. Por parte del Getafe, un Femenía, últimísima oportunidad, también Domingos, Gené, yo creo que también última oportunidad. Mario Martín, a ver, un poco espejismo quizá las últimas 2 jornadas, no es un jugador que me entusiasme, pero bueno, sí que le podríamos dar ese parón de selecciones de margen si más o menos salva la papeleta.
Y Adrián Liso sí que, si no puntúa bien esta jornada, venta directa. Pasamos al siguiente, a este penúltimo partido de la jornada. Tenemos un Valencia-Betis, un encuentro que ya veis que ha puesto mucho más a favor del Betis. No veo ahora mismo ningún jugador especialmente recomendable del Valencia, más allá de Danjuma y Tárrega, que yo creo que son los dos que tienen más potencial y están pasando por un momento bastante flojete. Ya veis cuántas flechas rojas hacia abajo, así que le voy a dar la victoria al Betis. Vamos a apostar por un 1-3. Vamos a darle un golito a Anthony, otro al Cucho, y ¿a quién se lo damos? El otro se lo damos a Fornals. Que venga, va Fornals, que ya le toca volver a mojar. Por parte del Valencia se lo doy a Danjuma, y ya veis que Bishoker nos dice que el Betis también es favorito en ese sentido, casi un 50%, el Valencia 28% y empate en 25%. Para mí, la Santa Trinidad, ahora mismo Anthony, Abde, Fornals, 3 fichajazos. Ayer mencionaba a Rabat como top pick para este fin de semana. Algunos me comentasteis que bueno, teniendo a Anthony Abde y demás, eliges a Amrabat. Bueno, al final intento elegir jugadores que no sean los típicos. Bueno, no tendría mucho sentido elegir un Mbappé, Julián Álvarez, Lamine cada jornada. Intento jugar un pelín, y en ese sentido un Amrabat es un jugador Mr. 6, que no te va a dar 10 varias jornadas ni te va a marcar goles, pero te va a ser regular en torno a ese 6 de media, 5 y pico, y eso al final a largo plazo es oro puro. Así que estos 3 de arriba junto con Amrabat creo que son 4 fichajazos, y un Cucho que sí que le daría esta jornada de margen si no puntúa bien. Podríamos plantearnos una venta, pero yo le tendría un par o 3 de jornaditas más de margen, a no ser que durante el parón se os ponga a tiro algo mejor. Bartra en defensa me encanta, en clave fantasy me parece un gran acierto. Creo que va a volver a hacer una media de puntos muy buena. Y luego del Valencia, pues un Tárrega, a ver si pues tiene ese partido en el que te hace un 5 o un 6, pero bueno, tampoco tengo ahora mismo muchas esperanzas en Tárrega después de las últimas jornadas. Sí que Aguirrezabala creo que en portería puede estar bien, pero vamos, más allá de Tárrega y Aguirrezabala, creo que Danjuma sería lo único salvable. Un Almeida como posible chollito, y Hugo Duro entrando en la segunda parte como impacto desde el banquillo. En portería, como os decía, Aguirrezabala bien. Valles, con la baja de Pau López, bueno, podría ser un chollito. No vale demasiado, pero en los partidos en los que ha tenido tampoco es que haya puntuado especialmente bien, pero bueno, si buscáis una opción low cost, ahí lo tenéis. Y última oportunidad, obviamente, el Valencia, todos, si no puntúan bien, a excepción de Aguirrezabala, sí que le daría ese margen más jornadas porque está mejorando. Y por parte del Betis, sí que sería una última oportunidad, creo, para Nathan, para Ricardo Rodríguez, y el resto sí que los aguantaría. Incluso en los Chelsea, que en las últimas 2-3 jornadas está haciendo buenas puntuaciones. Pasemos al último partido de la jornada, este Celta-Barça, y tenemos pues un Celta con un 10% de probabilidad de victoria según Bishoker, el empate 16 y el Barça en 74. Discrepa un poco de estos números porque el Celta le ha puesto las cosas difíciles los últimos años al Barça, y creo que le va a costar al conjunto culé llevarse aquí los 3 puntos, pero sí que se los voy a dar. Le voy a dar un 1-2 con un golito de Brian Zaragoza, y por parte del Barça uno para Lamine y otro para Ferran Torres. He puesto ahí a Brian Zaragoza como top pick porque seguramente todos os acordáis de esos partidazos que ha hecho Brian Zaragoza contra el Barça, con Osasuna, con el Granada. Así que bueno, un Brian Zaragoza que viene mejorando últimamente. Vamos a ver si esta es otra oportunidad en la que puede darnos una buena puntuación. Más allá de Brian, ya veis que no confío demasiado en en los jugadores del Celta, salvo Marcos, Alonso y Mingueza, que por ser defensas los he bajado buenas opciones, pero en otro partido sí que los pondría en top pick, sobre todo Marcos, que al final es el que más te asegura titularidad. También Mingueza son los dos jugadores que yo creo que son más titulares en este Celta, que tiene también partido europeo. La ruleta de Giraldez siempre es un quebradero de cabeza, así que no entraría demasiado con el Celta, ni ni en próximos partidos. Por parte del Barça, un Lamine, Fermín, de Jong. Fermín, escándalo en las últimas jornadas, de Jong también. Lamine, pues obviamente en ese momento de forma algo más bajo, pero ya visteis el otro día que marcó un golito, así que confío en él. Y luego en buenas opciones un Rashford, Ferran y Erin García. Mantengo esa fe en Erin García, creo que nos puede hacer una buena puntuación. Posibles chollitos, un Olmo, vamos a ver si ya tiene más minutillos entrando en la segunda parte, incluso de revulsivo. Y un Jungla, que tenemos un Jungla que ya sabéis que contra Osasuna marcó un doblete con un golazo. Y tenemos Ley de Lex también, jugó en el Barça. Ahí eso puede ser una motivación, pero bueno, no tengo demasiada confianza, no solo para este, sino para los próximos partidos en general. Impacto desde el banquillo, dos veteranos, Yago Aspas y Lewandowski. Sobre todo Lewandowski yo creo que entrando en el 60 o algo así. Aspas supongo que también tendrá minutos en la segunda parte. Bueno, son dos jugadores que siempre te la pueden liar en 15-20 minutillos. En portería, ojo, tenemos un Radu tocado. No se descarta que llegue al fin de semana, y Van Villar sí que me da bastante miedo. Yo creo que puede ser un show esa portería, un jugador que, bueno,
un portero, mejor dicho, que no ha tenido continuidad en los últimos años. Cuando ha salido no es que lo haya hecho especialmente bien, pero bueno, vamos a ver si este es el partido de inspiración. Y luego en la otra portería tenemos un Chesney que viene muy bien, un Joan García que se estaba especulando que podría llegar, pero parece que se está descartando poco a poco, así que de cara al parón de selecciones, Joan García all-in por él, pero para esta muy precipitado. Y luego últimas oportunidades por parte del Barça, sí que un Casado, si no puntúa bien, vendería, aunque va a subir quizá un poco durante el parón, aunque haga una mala puntuación, simplemente por esa baja de Pedri, que no se espera que vuelva hasta dentro de unas cuantas jornadas. Cubarsí, si no puntúa bien, vendería. Valde seguramente también. Koundé sí que si puntúa mal vendería, y el resto sí que los aguantaría. Rashford también lo aguantaría, aunque después del parón vamos a ver si vuelve Rafinha, pero quizás muy precipitado las próximas ser titular, así que Rashford en principio seguiría siendo titular. Por parte del Celta, pues es que no entraría prácticamente con nadie. Con tantas rotaciones me quedaría con Marcos Alonso, Mingueza, y de vez en cuando pues picaría pues de un Borja Iglesias, de un Brian Zaragoza. Esta jornada que parece que Aspas va a ser titular, pues bueno, tiene un buen partido, vamos a por él, pero el resto, vamos, no me entusiasman ni mucho menos con tantas rotaciones. Un Rueda sí que me gusta mucho, pero ahora mismo lesionado y también pues alternando titularidades con Carreira, no invita tampoco a ficharlo en próximas semanas. Nada más, hasta aquí la previa, como siempre, espero que os sirva. Ya sabéis, abajo comentarios, os estaré respondiendo durante el día de mañana. Y mañana, por cierto, nos vemos nuevamente con el vídeo de los 11, así que suscribiros, darle me gusta que ayuda un montón al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.